Hermanos, meditemos en este capítulo 43 de Génesis. Hermanos, el capítulo anterior, el capítulo 42, nos enseñó, hermanos, cómo Dios usa medios para lograr sus propósitos. Pero vimos, hermanos, que también muchas veces esos medios son medios difíciles, como en este caso la hambruna. Y no solo eso, hermanos, sino que este versículo 1, con el que comienza el capítulo 43, nos dice que no solamente Dios utiliza a veces medios difíciles, sino que a veces los toma y los hace aún más difíciles para cumplir sus propósitos en su pueblo y para traer bien a ellos. Hermanos, vemos aquí en este capítulo, al inicio, que Dios aumenta la severidad de esa hambruna. Y esto es, hermanos, porque todavía no acababa su obra para con Jacob y sus hijos. Esta hambruna, hermanos, el Señor la mandó. Y esta hambruna, hermanos, el Señor la hizo más grande, porque Él tenía un propósito para Jacob y para sus hijos. Y con esto, hermanos, para todo su pueblo. Recordemos, hermanos, que el capítulo 42 termina con Jacob negándose dar a su hijo Benjamín para que lo lleven a José a Egipto. ¿Recuerdan? Jacob tenía una lucha, hermanos. No quería que le pasara lo mismo que ya había pasado con José, su hijo menor en aquel entonces. Él tenía temor, hermanos. Así que, como Jacob se estaba resistiendo a eso, es que Dios aumenta la severidad de esa hambruna para empujar a Jacob al punto de que deje ir a Benjamín. Y eso nos enseña algo, hermano. En Cristo nosotros tenemos la seguridad de que aunque los medios puedan ser severos, siempre serán para nuestro bien. El Señor a través de eso, hermanos, estará cumpliendo sus propósitos. Podemos descansar en eso, hermanos. Ese es el gran descanso, el gran consuelo que nos da el libro de Génesis y particularmente la vida de José. El saber, hermanos, que Dios está detrás de bambalinas, que el Dios soberano está detrás de cada acción, aún detrás de cada situación tan compleja que pareciera estar en contra de su pueblo. Al final, hermanos, como José lo reconoce, Dios me trajo aquí. Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios todo lo obró para bien. En los versículos del 2 al 10 de este capítulo 43, vemos, hermanos, que Judá, uno de los hermanos de José, asume la responsabilidad de la vida de Benjamín. Esto era, hermanos, en caso de que su padre le permitiera ir a Egipto. Pero vemos aquí un cambio en Judá. Hermanos, aquel que había vendido a su hermano menor en aquel entonces, a José, ahora, hermanos, está poniendo su vida, está arriesgando su vida por su hermano menor, Benjamín. Y esto nos muestra, hermanos, lo que veíamos la semana pasada, cómo Dios obró en el corazón de ellos. ¿Recuerdan? Cómo cargó sus conciencias al grado de que se lamentaban lo que habían hecho por José, lamentándose, recordando cómo José les pedía ayuda y ellos no se la brindaron. Vemos que el Señor estaba obrando también, hermanos, en la vida de los hijos de Jacob, en la vida de los hermanos de José. Así que Judá se ofrece como fiador de Benjamín. Un fiador, hermanos, se define como una persona que asume la responsabilidad del cumplimiento de una obligación por parte de otra persona. En otras palabras, se convierte en un garante. Y en una forma mucho más grande, hermanos, podemos meditar
Y podemos recordar que Cristo es nuestra garantía. Cristo es el garante de nuestra salvación. Él dio su vida por nosotros. Él mismo, hermanos, se ofreció en sacrificio. Y Él ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, sosteniéndonos en su mano, vistiéndonos con su justicia. Él nos garantiza, hermanos, no solamente nuestra salvación, sino también nuestra santificación y nuestra glorificación futura. Él es nuestra verdadera garantía, hermanos. Él nos va a sostener hasta el final. Y luego vemos en los versículos del 11 al 15, aquí vemos que Jacob envía regalos por adelantado a los egipcios, particularmente a José, aunque obviamente no sabe quién es José. Él envía regalos con esa esperanza de poder apaciguar ese enojo que podría haber contra ellos. Y esto también debe hacernos meditar, hermanos, en el Evangelio. Este libro de Génesis me encanta, hermanos, porque constantemente nos lleva a meditar en el Evangelio, a meditar en Cristo. Querido amigo que está sin Cristo, la ira de Dios no se puede apaciguar con regalos. La ira de Dios no se apacigua por nuestros presentes. Piensa en esto. ¿Qué necesidad tiene el creador del universo de algo tuyo? Dice la Escritura que de Él es el mundo y su plenitud. José, hermanos, no buscaba regalos. Él quería ver a Benjamín. Y de esta manera, hermano y amigo particularmente, te quiero decir que Dios no busca tus regalos, ni lo que tú crees que a Él le pueda agradar como tus obras. Dios solo quiere ver a su Hijo en ti. Dios solo quiere ver a Cristo en tu vida. Esa es la única medida, hermanos y amigos, para nuestra aceptación. Cristo. Es la única medida para nuestra aceptación o no delante de Dios. Miremos el versículo 16, hermanos. Génesis 43, versículo 16, dice: y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hermanos, mientras los hermanos de José se acercaban, José miró y vio ahí a Benjamín. Y cuando ve a Benjamín, inmediatamente pide a su siervo que prepare un banquete para ellos. Podemos decir, hermanos, que los hermanos de José fueron bienvenidos a causa de Benjamín. Hermanos y amigos, hay una sola cosa que importará cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios. ¿Cristo está con nosotros? Esa es la única base, hermanos, sobre la cual recibiremos el favor de Dios o no. Como dice Matthew Henry, a menos que llevemos a Cristo con nosotros en los brazos de nuestra fe, no podremos ver el rostro de Dios a favor nuestro. Si en aquel día, hermanos, Cristo no está en nosotros, vamos a perecer. Versículo 23 dice: Él le respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Aquí observamos, hermanos, la respuesta misericordiosa de José en esa explicación a sus hermanos sobre ese dinero que se había encontrado en sus costales.
Y vemos aquí, hermanos, una promesa del Evangelio que sale de los labios de José y que posteriormente iba a salir de los mismos labios del Señor Jesucristo. Paz a vosotros, no temáis. Es en Cristo, hermanos, en quien tenemos verdadera paz. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz. Así que José hace una declaración teológica, hermanos, bastante clara, al decir que fue Dios quien puso esos tesoros en sus costales. Hermanos, nosotros mismos somos igualmente mendigos como los hermanos de José, pero Dios, hermanos, nos ha dado un tesoro que es la gloria de todo el cielo. Nos ha dado al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, por gracia, algo que se va a estar enfatizando en la predicación, la gracia de Dios. Versículo 24 dice: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. José, hermanos, por medio de sus sirvientes, lava los pies de sus hermanos. Cristo, hermanos, Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos. Y luego dice que les ofrece un banquete, y vemos nuevamente una ilustración del Evangelio en esto. Hermanos, somos mendigos, traídos de la miseria, sucios por el pecado, pero Cristo nos lavó, Cristo nos vistió con ropas blancas de su justicia, y hermanos, Cristo nos ha sentado a su mesa. El Rey del mundo, hermanos, nos ha sentado a su mesa por gracia. Mire el versículo 30. Aquí vemos la gran compasión, el gran amor de José por sus hermanos, particularmente por Benjamín, que era su hermano de padre y de madre. Los demás sabemos eran de otra madre. Dice el versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Hermanos, el amor de Cristo es más grande por su pueblo. José lloró, José se escondió, hermanos, pero lo que Cristo hizo es que en ese amor tan grande por nosotros, por su pueblo, Él fue a la cruz y derramó su sangre ahí, hermanos, para que nosotros no padeciéramos. Versículos 33 y 34. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. José mismo, hermanos, es el que reparte esa porción de alimento y le da 5 veces más grande la porción a Benjamín. Esto era una prueba, hermanos. Era una prueba para ver cómo reaccionaban sus hermanos a este favor hacia Benjamín. José quería asegurarse, hermanos, de que ellos no tenían una envidia a su hermano menor como la habían tenido tiempo atrás. Pero vemos nuevamente, hermanos, el Señor había obrado en el corazón de los hermanos de José. Y lejos de tener envidia, lejos de molestarse, dice que ellos bebieron y se alegraron con él. Y qué buen ejemplo, hermanos, de lo que sucede cuando el Evangelio se arraiga en nuestras vidas. Cuando eso sucede, hermanos, podemos celebrar, podemos estar felices los unos con los otros, sin envidias. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos?
Porque todos tenemos más de lo que merecemos en Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, de que todos tenemos aceptación ante Dios en Cristo, no hay envidias entre nosotros. Cuando podemos ver, hermanos, que todos nosotros no merecíamos nada más que el infierno y que todos hemos sido recibidos a misericordia por Dios, ¿qué voy a envidiar de mi hermano? Si tengo lo mejor que es Cristo, si todo lo tengo en Él. Cuando esto entendemos, hermanos, podemos estar felices unos con otros, incluso con aquellos a quienes Dios les ha dado más bendiciones terrenales que a otros. Hermanos, este capítulo 43, como vemos, nos lleva a meditar en Cristo, en su gracia, en su salvación, en su gran misericordia. Tenemos a Cristo con nosotros, hermanos. Él es nuestro garante. Él es, hermanos, la garantía de que cuando lleguemos a las puertas del cielo seremos aceptados, porque Él ya lo pagó todo.